Hola a todos y a todas. ¿Sabes cuáles son los aspectos más importantes que debes considerar a la hora de elegir la revista donde deseas enviar tu artículo para que sea eventualmente aceptado como publicación? ¿Te has preguntado alguna vez cómo elegir la revista correcta? Mi nombre es Marco Guzmán y en esta cápsula vamos a intentar responder estas preguntas. El propósito de esta cápsula es que aprendas a reconocer cuáles son las variables que debes considerar para enviar tu artículo a la revista que sea más adecuada. El primer punto que debes considerar es cuál es el ámbito, cuál es el alcance, o en inglés también se conoce cuál es el scope de esta revista. Esto se refiere a la orientación temática, al campo del saber, el cual está apuntando esta revista que tú tienes en vista para poder enviar tu artículo. Por ejemplo, existen revistas que son súper específicas, revistas que se dedican, por ejemplo, a la biología celular. Existen otras revistas que son de áreas más multidisciplinares, por ejemplo, de todas las áreas de la salud. Así como también existen revistas de campos afines. Supongamos que tú eres un fonoaudiólogo que te dedicas a investigar el lenguaje en los niños, pero tal vez un área afín sería el área de educación. Entonces, no necesariamente el área a la cual envías este artículo debe ser el área que es tu disciplina, sino que también puedes considerar campos afines. Y por supuesto también existen revistas que se dedican a destacar la metodología. Supongamos que has creado o has desarrollado una nueva metodología o una nueva forma de explorar cierto fenómeno. Esto también lo puedes considerar, puesto que hay revistas que se dedican a aceptar este tipo de artículos. Otro punto que también se relaciona con el anterior es saber cuál es el público objetivo. ¿Qué personas quieres que lean el artículo que tú has terminado de escribir o que estás en proceso de escritura? Y también debes considerar entonces cuál es el público objetivo de la o las revistas que estás considerando. ¿Quieres que el público que lea tu artículo sean los fonoaudiólogos, que sean los neurólogos, los profesores diferenciales o los otorrinolaringólogos? Es un aspecto que también debes considerar. Otro punto es saber cuál es el idioma. Si bien es cierto hay revistas que aceptan artículos en inglés, en portugués, en español, tú también debes considerar cuáles son las ventajas y desventajas. Una ventaja de enviar un artículo a una revista en inglés es, por ejemplo, que esta revista probablemente va a estar indexada en índices de mayor prestigio, que vamos a verlo en un rato más. Pero si tu artículo es, por ejemplo, haber validado un protocolo en español, tal vez sería más adecuado elegir una revista que acepta artículos en español. Otra cosa que debes considerar es la norma de publicación o las normas de publicación. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo muy concreto que es la revista chilena de fonoaudiología, en donde se ven que se aceptan artículos de varios tipos, artículos originales, artículos de revisión bibliográfica y también análisis de caso. Y supongamos que tú tienes un caso clínico súper interesante, pero quieres enviarle a una revista que no acepta análisis de casos. Entonces, probablemente deberían mirar otra revista. También considerar la extensión. Una vez me ocurrió que yo tenía un artículo que tenía 25 páginas de extensión y quería enviarlo a una revista que aceptaba solamente 15 páginas de extensión. Entonces, lamentablemente, tuve que comenzar a mirar otra revista. Y también la cantidad de referencias, el rango de años de referencias y otros aspectos que se relacionan con las normas de publicación. Otro punto que debes considerar es saber si esta o estas revistas que estás observando como posibles opciones para enviar tu artículo están indexadas en bases de datos. Existen muchas bases de datos. Las más importantes son Web of Science o WOPS, antiguamente denominada EASY, Scopus y Cielo. Son algunas de las más importantes. Latin Index también es otra importante. Esto se ha considerado como un aspecto relevante, puesto que si tu revista o la revista a la cual estás mirando enviar este artículo está indexada, esto promueve mayor difusión de los artículos que fueron aceptados. Y también se ha considerado, entre comillas, porque esto es bien cuestionable, como un filtro de calidad, puesto que para que una revista sea aceptada en cierto índice, obviamente debe pasar por ciertos filtros, y esto de alguna forma se podría considerar como un filtro de calidad de los artículos publicados en esa revista. El factor de impacto de la revista se relaciona, por ejemplo, con uno de los índices anteriores. El factor de impacto es otro elemento a considerar. Web of Science siempre publica un factor de impacto de las revistas que están en ese índice. Este factor de impacto se relaciona con el número de
citaciones que tienen los artículos de esta revista en un año, considerando los 2 últimos años. Esto también se supone que es un filtro y que es un elemento a considerar como una variable que determina la calidad de la revista la que tú estás mirando. Pero no siempre es así, puesto que obviamente los números no siempre reflejan todas las realidades, pero es un factor que debes considerar. Además es un factor importante desde el punto de vista académico. Muchas veces si puedes postular o si quieres postular a becas, van a considerar el factor de impacto de la revista en la cual publicaste tus artículos. O si quieres postular, por ejemplo, a proyectos financiados, o algo un poco menos relevante, pero si quieres postular, por ejemplo, a incentivos económicos en la universidad en la cual trabaja, también es un aspecto que debes considerar. Relacionado con lo anterior, existe el concepto del cuartil, que se relaciona con una medida de posición según el factor de impacto, en el área en que se encuentra la revista que tú enviaste tu artículo. Supongamos en el área de la fonoaudiología. Existen muchas revistas con factor de impacto, la mayoría de ellas en inglés. Pero el factor de impacto más alto que puedes encontrar en el área de la fonoaudiología, supongamos que es 3, que no se compara con un factor de impacto de 30 o 40 de una revista de las ciencias básicas. Entonces lo que se hace es dividir todas las revistas que están indexadas en este índice de factor de impacto en 4 cuartiles, en donde las de mejor calidad, por el hecho de tener mayor factor de impacto, se encuentran en el cuartil 1 y las de menor calidad, por el hecho de tener menor factor de impacto, se encuentran en el cuartil 4. Este es un aspecto súper específico, pero si estás interesado en considerar este aspecto, también te recomiendo que le eches un ojo. Otro punto a considerar es saber cuál es la calidad del trabajo que has realizado. Y esto es un ejercicio muy importante de humildad y de honestidad. Es importante que consideres cuál es la calidad de tu artículo y cuál es la exigencia de la revista a la cual estás mirando para enviar tu artículo. Otro aspecto importante es saber el tiempo de publicación, es decir, cuánto se demora esta revista en publicar los artículos. Muchas veces por presiones académicas uno está obligado a publicar lo antes posible este artículo. Y esto es un factor que debes considerar. Porque hay revistas que se demoran 1 año, 6 meses, 8 meses en publicar un artículo en todo el proceso y a lo mejor tú quieres un artículo publicado para 2 meses. Entonces también te invito a checar este aspecto. Y también la periodicidad. ¿Cuántos números saca la revista al año? ¿Un número es anual? ¿Es semestral? ¿1 al mes? También se relaciona con el punto anterior. Y porcentaje de aceptación y el porcentaje de rechazo también es un aspecto que te invito a considerar al momento de elegir la revista. Otro punto que tiene relación con el proceso de revisión de los artículos es el proceso de validación o referato. ¿Sabías tú que existen revistas que son totalmente doble ciego? Es decir, que las personas, los reviewers o revisores que revisan tu artículo nunca van a saber quién escribió ese artículo, así como tú tampoco van a saber quién te lo revisó. Pero existen otras revistas que son ciego simple. Es decir, que tú nunca vas a saber quién te revisó el artículo, pero los revisores sí van a saber quiénes escribieron ese artículo. O existen revistas que son 100% abiertas, en donde todos saben quiénes fueron los otros o quién fue la contraparte. Este es un aspecto también ético que tal vez te interesaría considerar. Otro aspecto se relaciona con el acceso que las personas van a tener a poder leer el artículo que tú publicaste en esa revista. Hay revistas que, por ejemplo, solamente tú puedes acceder comprando el artículo. Hay otra revista que tú puedes acceder porque te suscribes a esa revista anualmente. O hay otras revistas que tú puedes leer los artículos de ahí solamente porque están en la base de datos que compró tu universidad. O hay otras revistas que tienen acceso abierto, como por ejemplo la revista chilena de fonoaudiología, en donde debes considerar, porque de esta forma también vas a saber cuántas personas posiblemente van a tener acceso al artículo que fue aceptado en esa revista. Otro aspecto muy importante es considerar si la revista a la cual envías tu artículo tiene costos asociados. Si bien es cierto, la mayoría de las revistas de nuestras áreas no tienen costos asociados, es decir, una vez que aceptaron tu artículo no tienes que pagar para que se publique, existen revistas que sí te cobran para que se publique. Y si no tienes un proyecto financiado o no tienes dinero para financiar este gasto, entonces también es un punto que debes considerar. Para poder terminar esta cápsula, te quiero dar un consejo. Si bien es cierto, todos los aspectos que hemos mencionado anteriormente son de relevancia, es importante que siempre busques en las revistas en las que se hayan publicado aquellos artículos que tú incluiste en tus referencias.
De esa forma vas a poder saber también si tal vez esa revista podría estar o no interesada en tu artículo.